Muy buenas tardes. La Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Embajada de República Dominicana en Argentina agradece la presencia de todos ustedes en este coloquio titulado Pedro Enríquez Ureña, Utopía de América. La Embajada Dominicana ha venido desarrollando una serie de actividades en homenaje a este ilustre dominicano. Se inició el pasado 24 de abril con una conferencia llamada Pedro Enríquez Ureña, Educación, Civilización y Cultura, a cargo del doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación de República Dominicana. Y en esa ocasión se puso a circular un matasellos en conmemorativo a este ilustre dominicano, impulsado conjuntamente con Correos Argentinos. Esta actividad, al final de este coloquio, vamos a replicarla, así pueden los participantes llevarse un sello con el matasello en honor a Pedro Enríquez Ureña. Esta mañana, y conjuntamente con la legislatura porteña, Ferrocarriles Argentinos y esta honorable Cámara de Diputados, se develó una tarja conmemorativa en el andén número 14 de la Estación Constitución del Ferrocarril Roca, lugar donde el 11 de mayo de 1946 falleciera don Pedro Enríquez Ureña mientras se dirigía a la ciudad de La Plata a cumplir compromisos académicos. Para dar inicio formal a este coloquio, voy a pedir al diputado Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, que por favor nos dé una palabra de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Congreso de la Nación. Bienvenidos a la Cámara de Diputados y al Salón de Elia Parodi. No estamos acostumbrados en la Cámara a tener reuniones tan formales, así que para nosotros es un gusto, un honor, señor embajador, poder realizar esta actividad. Quiero agradecerle particularmente al señor embajador a partir de un almuerzo que tuvimos con el presidente mandato cumplido de República Dominicana, Leonel Fernández, hace poco más de un año, comenzar a desarrollar una actividad conjunta, actividad que generó la posibilidad hoy de colocar en la Estación Constitución una placa recordando a Ureña y hoy aquí hacer este seminario y que también por resolución de la Comisión de Cultura nosotros auspiciemos este tipo de actividades. Le agradezco al embajador esta posibilidad, en realidad en un doble sentido. En primer lugar, porque permite, a través de esta actividad en el Congreso de la Nación, donde están los representantes del pueblo, y hoy a la mañana en la Estación Constitución, en cierto sentido, reivindicar la figura de Ureña y por lo que uno lee a través de Borges y Sábato, quizás reivindicar a alguien que no fue en su momento totalmente reconocido en la Argentina. Dice Borges por allí que quizás por la característica centroamericana, incluso en algún momento habla del apellido judeo-portugués, igual que el propio apellido de Borges, que quizás no le dieron la trascendencia, el reconocimiento que se merecía. Dice Sábato, no pudo ser profesor titular, en Argentina fue profesor adjunto, quizás por esas características. Y es bueno entonces que si en ese momento, de acuerdo a lo que señalan Borges y Sábato, no fue totalmente reconocido, sí por sus pares, pero no en la condición académica, nosotros podamos hacerlo.
y es bueno que lo hagamos recordando su obra, recordando su pensamiento y también su acción, porque entre otras cuestiones creó la Universidad Popular Korn en Argentina y eso nos parece realmente la reivindicación también de un pensamiento socialista que tuvo en Alejandro Korn una de las figuras más importantes. Pero personalmente también quiero agradecerle porque permite reivindicarlo a quien desde la presidencia de la Comisión de Cultura tiene la tarea de hacerlo, rever su obra. Debo confesar que como sociólogo en la materia de Historia del Pensamiento Latinoamericano, estoy hablando de la década de los 70, pudimos estudiarlo y discutirlo, no con profundidad, pero se lo veía por lo menos en la facultad en aquel momento, y ya hace muchos años de ello y uno no había vuelto a su obra. También como educador, porque recuerdo en particular las reflexiones respecto de la enseñanza de la literatura, pero también tuvo con Vasconcelos un aporte en México importante para la reforma educativa de la Revolución Mexicana. Y eso también entonces en los posgrados de educación me tocó verlo ya, en ese caso fuera del país. Así que bueno, yo soy de aquellos que piensan que una vez que llegamos a la gestión pública o los que desde las disciplinas sociales nos dedicamos a la gestión pública, solamente leemos los libros que tenemos que presentar. Entonces yo les agradezco porque no se trata de un libro que uno tiene que presentar, pero también entonces uno vuelve sobre la obra de alguien a quien en su momento valoró en la lectura y que después, insisto, con a lo largo de los años se distancia de la obra. Yo me volví a recuperar algo de la obra de Ureña y me da vergüenza rescatar algunos aspectos con los especialistas que hay acá, pero me pareció, tomando varios de los trabajos y varias de las críticas, de las lecturas críticas de Ureña, me pareció importante, con mucha brevedad, para no quitarle tiempo a los que sí saben sobre estos temas, plantear 2 o 3 cuestiones a riesgo de simplificar, pero que me parecen importantes plantear. En primer lugar, la idea de Ureña de la unidad de la mirada latinoamericana. Dice Ureña, la unidad de su historia, la unidad de propósitos en la vida política y en la intelectual, hacen de nuestra América una entidad, una magna patria, una agrupación de pueblos destinados a unirse cada día más y más. Parece que esta primera mirada de unidad latinoamericana, de una mirada común de los países de América Latina, no común para todos en aquel momento, es uno de los aspectos que nosotros hoy más que nunca debemos tener en cuenta, mirar y repensar respecto de su actualidad. La segunda cuestión que me parece importante es que este tema de la unidad no tiene que desprenderse del tema de la diversidad. Yo creo que es una de las cuestiones más actuales que hay respecto del valor de la unidad y el valor de la diversidad. Ahí me llama la atención, o me llamó la atención, en principio, ver reivindicada, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, esta idea de diversidad. Dice Ureña también, el hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra América, no será descastado. Sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra y no la ajena. Le dará el gusto intenso a los sabores nativos, y esa será su mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter propio. La universalidad no es el descastamiento. En el mundo de la utopía no deberán desaparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones. Pero todas estas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán combinarse con matices diversos de la humanidad. Nunca la uniformidad, ideal de los imperios estériles, sí la unidad como armonía de las múltiples voces de los pueblos. Creo que esto es una de las cuestiones fundamentales, 2 para destacar hoy, respecto de que si no tenemos identidad,
no nos integramos al mundo. La idea de integrarse al mundo sin identidad no existe, sin identidad nos diluimos en el mundo. Y esto me parece que es importante. Y otra cuestión que hoy tiene vigencia enorme es la discusión entre desigualdad y diferencia. Nosotros tenemos que favorecer la diferencia, tenemos que defender el derecho a la diferencia, pero trabajar al mismo tiempo para disminuir la desigualdad. Y en este punto me parece que es importante el tercero de los aspectos que quiero destacar, que es el papel que le da la educación y a la lengua en particular en esta dirección. Dice, no nos deslumbre el poder ajeno, sigue defendiendo nuestra mirada particular. El poder es siempre efímero, ensanchemos el campo espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, demos a cada uno de los instrumentos los mejores instrumentos para trabajar en bien de todos, esforcémonos para acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera. Avancemos, en fin, hacia nuestra utopía. Y el cuarto elemento en esta dirección y último que quiero señalar, que me parece entre tantos importante destacar para terminar esta breve bienvenida, me parece que tiene que ver con el tema de la utopía y en particular en qué momento es la utopía. Si es importante en todos los aspectos y en todos los momentos, si él destaca la perspectiva de la utopía, me parece particularmente importante destacarlo en los momentos de crisis. Dice, la utopía, concebida como determinación histórica y antropológica del ser humano, puede eclipsarse durante los siglos, pero no muere. Surge siempre en momentos de crisis y desorientación. Hoy, en medio del formidable desconcierto en que se agita la humanidad, solo una luz unifica muchos espíritus, la luz de una utopía, reducida, es verdad, a simples soluciones económicas por el momento, pero utopía al fin, donde se vislumbra la única esperanza de paz en el infierno social que atravesamos todos. Me parece que si uno lo quiere aplicar hoy, lo puede aplicar perfectamente, ¿no? Si hablamos de momentos de crisis o de desorientación, no solo en Argentina, no solo en América Latina, sino en la humanidad, me parece que es un momento como el de hoy. Y me parece que entonces la idea que Ureña nos invita y que gracias al señor embajador hoy podemos discutir aquí en este Congreso, es un Congreso que discute de cosas mucho más inmediatas que de utopía. Nosotros podemos plantearnos justamente que parte del debate, parte de la discusión respecto de la crisis y la desorientación, parte del concierto de injusticias que estamos viviendo en la humanidad y que en particular está viviendo América Latina y la Argentina, reivindicando la unidad, reivindicando la diversidad, es la posibilidad de recuperar la utopía. Así que, señor embajador, gracias por permitirnos hacer este homenaje. Gracias a quienes van a participar del coloquio y dar sus miradas sobre Enrique Ureña. Y espero, y sería muy útil para la Comisión de Cultura y para todo el Congreso de la Nación, que este tipo de debate sea más, y aporte esté más presentes en el Congreso. Sería realmente útil, importante y nos permitiría crecer absolutamente a todos. Así que gracias. Bienvenidos a todos y todas y ojalá tengamos un colegio, como imaginamos, sumamente interesante. Gracias, diputado Filmus. Voy a proceder a presentar el panel que tendremos hoy. Diego Bentivegna, investigador del CONICYT, docente de la carrera de Letras y en las maestrías en Análisis del Discurso de la Universidad de Buenos Aires y el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 3 de Febrero. Es impulsor y director del Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica y en esta última institución. Sus libros más recientes es La eficacia literaria, del 2018, y Caupolicán y la Casa de la Lengua, del 2018 también. La doctora Miranda Lida es doctora en Historia, investigadora en el CONICET y en la Universidad de San Andrés. Enseñó en la Universidad de Itela, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad de Cantabria, becaria Fulbright.
Se especializa en temas de historia social y cultura. Tiene un libro próximo de aparición sobre Amado Alonso en la Argentina, una historia global del Instituto de Filología, que saldrá en este agosto venidero. Daniel Link dicta curso de Literatura Mundial Incomparada, Literatura del siglo XX, en la Universidad de Buenos Aires y coordina la maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sus últimos libros son La lectura, una vida del 2017 y La lógica de copy, también del 2017. Junto con Rodrigo Caresani, es editor general de la obra completa, una edición crítica de Rubén Darío, que está en proceso de publicación. Y tendremos como moderador a Rodrigo Caresani, es docente en literatura latinoamericana del Departamento de Filología y Lingüística de la UBA y del seminario de tesis en la Maestría de Estudios Literarios de la Universidad 3 de Febrero. Escribe su tesis doctoral bajo el título Poesía y traducción en el modernismo latinoamericano, de Rubén Darío a Julio Herrera y Racine. Ha publicado los tomos Rubén Darío, Crónica Viajera de 2013, Traducir Poesía del 2014, Rubén Darío, Crónicas de Arte Argentino 2016 y Bibliografía de Rubén Darío en La Nación de Buenos Aires, 1889-1916 en el 2017. Sus investigaciones, sus traducciones y literatura latinoamericana se publicaron en revistas académicas de prestigio internacional. Desde el 2016 es coordinador académico del Archivo Rubén Darío, ordenado y centralizado en la Universidad 3 de Febrero. Entonces, ya les doy la apertura para este panel. Bueno, bienvenidos al coloquio en homenaje a Pedro Enríquez Ureña, que lleva como subtítulo Utopía de América. Este encuentro es posible gracias a la Embajada de República Dominicana y a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, instituciones que, como grupo de reflexión sobre una tradición filológica latinoamericana impulsada por Enríquez Ureña, nosotros agradecemos. Vamos a escuchar las intervenciones de nuestros colegas en el orden en que los presentaron recién, de manera que Diego Ventiveña abrirá con su trabajo titulado La lengua utópica, el giro lingüístico de Enríquez Ureña en la Argentina. Hola, buenas tardes. Quisiera agregar simplemente a los agradecimientos de Rodrigo. Bueno, acá veo la presencia de muchos de los docentes que yo y creo que muchos tuvimos durante nuestra formación de grado en la Facultad de Filosofía y Letras, así que quería dedicar esta breve intervención a esos docentes y en general a la Facultad y a la Universidad Pública Argentina, que bueno, es el contexto en el que creo que podemos pensar estas cuestiones. Yo voy a referirme a algunos aspectos de la cuestión de la lengua en Enríquez Ureña. Mi trabajo empieza con un breve epígrafe de Enríquez Ureña, de los ensayos en busca de nuestra expresión, que dice: cada idioma es una cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuando en él se escribe, se baña en el color de su cristal. En la tradición escolar argentina, el nombre de Pedro Enríquez Ureña aparece a menudo ligado con otro, el de Amado Alonso, el lingüista y crítico español, que dirigió durante 20 años el Instituto de Filología en la Universidad de Buenos Aires, y a la gramática castellana, que ambos firmaron en 1938 y 1939, en 2 volúmenes. Como en el siglo XIX había sucedido con la gramática de Bello, los 2 tomos de Alonso y Enríquez Ureña representan tal vez el momento más alto en la articulación entre estudios lingüísticos, didáctica y voluntad de intervención sobre la lengua culta en la Argentina. Muy poco antes, en apuntes fechados en 1935, Antonio Gramsci pensaba las lenguas, y por cierto las gramáticas, en términos de configuraciones de hegemonía, en condiciones de traducir y retraducir los componentes complejos de un saber específico en cultura.
leídos en cruce con esos esbozos gramscianos, los dos cursos de Alonso y Enrique Sureña dan una forma concreta, didáctica, al giro lingüístico y filológico que atraviesa el saber sobre las lenguas en nuestro país en los años en que los dos autores, el español y el dominicano, vivieron en él. Si bien en los años anteriores, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en España, Enrique Sureña había publicado algunas reflexiones que tomaban como eje la cuestión de la lengua castellana en América, es en los años argentinos cuando el dominicano publica sus principales estudios dedicados al problema del lenguaje. Para comprender la importancia de esas intervenciones de Enrique Sureña, hay que recordar que los años de su residencia son los años de institucionalización de los estudios lingüísticos y filológicos en nuestro país, a partir de la fundación del Instituto de Filología, al que Enrique Sureña siempre va a estar ligado, en 1923, gracias a las gestiones de Ricardo Rojas ante Ramón Menéndez Pidal. Por otro lado, en 1931 empieza a operar en Argentina la Academia Argentina de Letras, una formación tardía si se compara con otras similares del mundo hispanoparlante. En todo caso, los años argentinos de Enrique Sureña son los años en que se produce un intenso debate en torno al estatuto de la lengua en la Argentina, una verdadera disputa por el idioma en la que participan escritores, filólogos e intelectuales de diferentes generaciones y que se plasma con fuerza en la disputa que sostienen Américo Castro y Jorge Luis Borges en torno a lo que el primero había llamado, con un manifiesto carácter impugnatorio, la peculiaridad lingüística rioplatense. La proyección política que está en la base del giro lingüístico de Enrique Sureña, aun cuando participa de manera explícita en el paradigma hispanista, en sus escritos es frecuente la exaltación del castellano como factor fundamental de lo que martianamente llama Nuestra América y de su articulación histórica con España. Enrique Sureña percibe al mismo tiempo las tensiones entre una lengua que es propia y a la vez ajena, algo que estará en la reflexión de uno de los amigos argentinos del dominicano, Ezequiel Martínez Estrada, y sus escritos sobre todo sobre el Martín Fierro. Enrique Sureña percibe una lengua habitada por alteridades que se inscriben sobre todo en la serie de las lenguas indígenas americanas. Por supuesto, la cuestión de la lengua había sido planteada de una manera u otra, y en algunos casos de modo directo, por Enrique Sureña en sus escritos anteriores a su estadía definitiva en la Argentina. Me referiré acá solo a dos que ponen el acento en lo que en este punto más me interesa, o lo que me interesa más fuertemente, que es la relación entre la lengua y lo político. Recuerdo por un lado un texto juvenil de Enrique Sureña, un texto incluido en el primer volumen, Ensayos Críticos, que él publica en La Habana en 1905, un ensayo dedicado a un escrito que en ese momento era crucial para los jóvenes de la edad del dominicano, el Ariel de José Enrique Rodó. Dice en ese texto Enrique Sureña: tócanos reivindicar el crédito que tanto hemos contribuido a minorar de la familia española. De hecho, la importancia de nuestro idioma no se toma en cuenta ni aún en Francia, y en el mundo anglosajón principia a generalizarse la idea de que, entre comillas, pone Enrique Sureña, el castellano está moribundo. Para el joven Enrique Sureña, que no está lejos tampoco de los planteos que por entonces lanzaba Rubén Darío, se trata de conjurar la visión de nuestra América como continente enfermo. Las ínclitas razas ubérrimas, la sangre de España fecunda, que Darío invocará ese mismo año, en 1905, en una alocución en el Ateneo de Madrid, en uno de los poemas que señalan un momento nuevo de una poética que ya no puede nombrarse meramente como modernista, se plasman en unidad para el joven Enrique Sureña por la comunidad de espíritu y de lengua. El del joven Enrique Sureña es, al mismo tiempo, un proyecto que enfatiza algo del orden de la potencia, una política de la, y acá cito un fragmento que me parece significativo de ese texto juvenil de 1905, donde habla Enrique Sureña, cito directamente, de la potencialidad desconocida de nuestra compleja constitución sociótica. El porvenir aparece rico de potencias afectivas. El segundo texto en el que me detengo se titula La lengua de Santo Domingo y fue publicado en Revistas y Libros, la revista Revistas y Libros de Madrid en 1919. Es un escrito muy breve, considerado el primero de los estrictamente lingüísticos,
que anticipa trabajos mayores sobre el castellano de su país y que rescato ahora sobre todo por su dimensión polémica. Es ante todo una corrección por parte del joven, todavía joven dominicano, a uno de los grandes lingüistas de su época, el suizo Wilhelm Meyer-Blicke, profesor entonces en la Universidad de Viena, cuya introducción a la filología románica de 1901 había sido traducida al castellano por Américo Castro en 1914. En su texto, Meyer-Blicke había enmarcado la lengua de Santo Domingo entre las variedades criollas, producto del contacto entre el castellano, las variedades indígenas y las lenguas africanas, como sucedía con muchas otras variedades caribeñas, como el creol de Haití o el papeamiento de las Antillas holandesas. Enrique Sureña, en cambio, enfatiza que el castellano de la República Dominicana, tanto en su vertiente popular como en su vertiente culta, se encuentra mucho más cerca del castellano de España que el de otros países americanos. Lo hace, cierto, deslindando el componente africano en la construcción de la identidad lingüística. Dice en ese texto Enrique Sureña: nunca ha existido ni existe dialecto negro en la República. Y en consecuencia, sin mediaciones, ese deslinde se da también para Enrique Sureña en el ámbito de lo cultural. Ya en la Argentina, en lo que es considerado como el escrito crítico capital del dominicano, los 6 ensayos en busca de nuestra expresión de 1928, la cuestión de la lengua vuelve a plantearse en términos de una lengua que es nuestra y es al mismo tiempo lengua del otro. Dice Enrique Sureña: en literatura el problema es complejo, es doble. El poeta, el escritor, se expresan en el idioma recibido de España. Fin de la cita. Ese idioma recibido es objeto en los años argentinos de una serie de reflexiones y de intervenciones que remiten a un plano estrictamente filológico relacionado con las discusiones científicas de la época en torno al estatuto del castellano americano, pero que se inscriben también en el espacio crítico y pedagógico, donde el problema asume una relevancia eminentemente político-lingüística, relevancia que se manifiesta incluso en algunos de los títulos de la serie lingüística de Enrique Sureña, uno muy significativo de 1937, El idioma español y la historia política de Santo Domingo. Si en la serie de escritos sobre el español de América, iniciada en 1921 y desarrollada sobre todo desde sus publicaciones en el Instituto de Filología de Buenos Aires, el dominicano insiste en el carácter no reductivamente andaluz, sino íntegramente español, castellano, del español continental, en los años 30 pondrá el acento en ensayos más bien de carácter monográfico sobre los modos en que las lenguas americanas autóctonas operan, sobre todo en el plano léxico, en el idioma compartido de las naciones de lo que él llama siempre Hispanoamérica. Es sintomático en este punto que una porción no desdeñable de los escritos de Enrique Sureña de los años 30 sobre la persistencia del léxico de las lenguas americanas se publiquen en medios que no son especializados. Gran parte de ellos, por supuesto no todos, se difunden a través del diario La Nación. Precisamente es en las páginas del diario de los Mitre, donde en 1923, poco antes de que Enrique Sureña se instalara en la Argentina, el que por entonces era tal vez el poeta intelectual más reconocido de nuestro país, Leopoldo Lugones, comienza a publicar una serie de escritos de carácter etimológico sobre el castellano americano. El proyecto lugoniano puede pensarse como eminentemente inmunitario. Se trata de saquear desde la Argentina la producción filológica europea, sobre todo, para hallar supuestos antecedentes griegos y sobre todo arábigos que permitan conjurar la presencia del léxico indígena en el castellano americano para remitirlo a dos grandes tradiciones culturales, una aria y otra semita, de las que la cultura americana formaría parte en lo más profundo, en esa zona no pensada, en esa pura herencia de las generaciones pasadas que es la lengua. Es un proyecto que Lugones había empezado a tramar en las páginas de un ensayo fundacional para la crítica y la literatura argentina, El Payador, de 1916, y que confluirá en los 30 en una obra monumental y excesiva, un tanto demencial, tal vez irrealizable ya entonces como proyecto de una sola persona, sobre todo una persona sin una formación lingüística y filológica específica, que es el Diccionario del Castellano Usual, que no puede sino pensar, de Lugones, que no puede sino pensarse como un proyecto que evidencia su condición lingüística y al mismo tiempo lingüística y política,
que empieza a publicar Lugones en 1931, años de dictadura, en una revista sostenida por el Estado y con capacidad de llegada sobre todo a los maestros, que es el monitor de la educación común. En los mismos años en que Lugones se concentraba en su inmunitario diccionario etimológico, Enrique Sureña asume el proyecto de lo que él llama un diccionario histórico de los indigenismos americanos, que como el del escritor cordobés queda en estado de esbozo. O sea, Lugones no termina la letra A. Las contribuciones de Enrique Sureña, un poco como las que Ricardo Rojas había puesto en marcha en las páginas de Urindia, que también habían sido publicadas originalmente en La Nación, puede leerse, entiendo, como una sobrecorrección de los excesos político-lingüísticos como el de Lugones, que veía antecedentes griegos y árabes en palabras claramente americanas, como ajo, como papa, a las que el dominicano dedicará importantes artículos. Detengámonos, para ir finalizando, en una tensión semántica que emerge de ambos títulos. La tensión entre lo etimológico en Lugones y lo histórico en Enrique Sureña, ¿no?, que están en los nombres de los dos proyectos. Cada idioma, dice Enrique Sureña, lleva consigo su repertorio de tradiciones, de creencias, de actitudes ante la vida que perduran sobreponiéndose a cambios, revoluciones y trastornos, afirma el dominicano en una conferencia de 1933, en ocasión nada menos que del 12 de octubre. Reponer la condición indígena de los términos del léxico era para Enrique Sureña revisar la historia de cada palabra, de sus desplazamientos semánticos y de las operaciones de apropiación y de las disputas que esas operaciones explicitan. Se acudía a los documentos no para fijar un sentido último, originario, como aparece en la etimología fantástica de Lugones, sino para reponer una historia. En ese énfasis en la condición histórica y al mismo tiempo utópica de los términos, radica, creo yo, el elemento político fuerte de la reflexión sobre el lenguaje de Enrique Sureña, que puede leerse de manera solidaria con otros proyectos filológicos de la época, como la semántica histórica, tal como era postulada en esos mismos años por alguien que, como el dominicano, también era un desplazado, el austríaco Leo Spitzer. Dice Enrique Sureña, el ideal de civilización no es la unificación completa de todos los hombres y de todos los países, sino la consideración de todas las diferencias dentro de una armonía. Esto lo afirmaba en 1922 en una conferencia en la Universidad de Minnesota. El castellano en sus diferentes variedades continentales era el murmullo en el que Enrique Sureña discernía las voces de una utopía de América como espacio de confluencia, de armonía de los mundos, de potencialidad, para usar la palabrita que había aparecido en el escrito juvenil, de potencialidad afectiva. Gracias. Le corresponde ahora a Miranda Lida compartir su ensayo Pedro Enrique Sureña, un legado más allá de los claustros universitarios. Buenas tardes, es un honor participar de este evento, este homenaje a don Pedro, como le decían sus discípulos y colegas más preciados. Quiero llamar la atención sobre algunas de las tantas aristas en torno de la vida y significación de la presencia de Pedro Enrique Sureña en la Argentina por algo más de 2 décadas. Me quiero detener especialmente en, diría, 2 cuestiones, 2 espacios en los que circuló, casi diría, como pez en el agua. Por un lado, los centros educativos, los centros de educación de nivel media o de nivel superior. Universidades, colegios nacionales, el Instituto del Profesorado de Formación Docente, e incluyo también el Colegio Libre de Estudios Superiores. En segundo lugar, otro escenario en el cual se movió y que es muy importante, es el mundo de las casas editoriales, ¿no? Pedro Enrique Sureña fue una pieza clave en 2 editoriales muy importantes en la Argentina de sus contemporáneas, una, la editorial Losada, y otra, la filial, la sede argentina del Fondo de Cultura Económica, la sede argentina, ¿sí?, por poner 2 ejemplos. Para un humanista de la talla de don Pedro Enrique Sureña, y quiero poner de relieve que pertenecía a un linaje respetado de intelectuales en su país, las aulas de educación superior y el contacto con los jóvenes, que viene dado por añadidura en las aulas. Por otro lado, los centros editoriales son como 2 caras de una misma moneda.
se imbrican con el proyecto de la formación de una juventud curiosa, ilustrada, crítica, con conciencia de su identidad. Una identidad que debía ser pensada con anchos horizontes, no anclada simplemente en el terruño, sino con una dimensión continental, americana, latinoamericana, pero también hispánica. Pedro Enríquez Ureña tenía mucho que aportar a esta feliz combinación de claustros, aulas y editoriales. Tenía la vivencia de quien había viajado y conocido diferentes experiencias académicas. Gracias a sus intercambios con humanistas, se mencionó Vasconcelos hace un rato, de distintas latitudes y la participación en variados espacios de sociabilidad intelectual, tanto en América Latina, México, Puerto Rico, Cuba, así como también en España. En medio de sus viajes, podría decir que eligió la Argentina. Cito una carta de Pedro Enríquez Ureña: es un país, la Argentina, más agradable humanamente que la mayor parte de América, exceptuó, naturalmente, mi país. Dicho en sus propias palabras. Desde muy joven, don Pedro hizo del viaje una experiencia intelectual, académica, humana y cultural, en su sentido más amplio. Viajar por todo el continente americano fue lo que le permitió tomar conciencia de la causa que él enarbolaría con más entusiasmo, la defensa del español en América, en tanto que marca identitaria y en tanto que valor tanto literario como cultural. Desde Puerto Rico, recordemos que se trata de un Estado asociado a los Estados Unidos, con estatus semicolonial, para decirlo de algún modo, una situación que le despertaba inquietud a Enríquez Ureña por la cuestión de la lengua española en ese contexto, ¿no? Desde Puerto Rico, le escribía en carta a sus amigos de Buenos Aires lo siguiente: ¿sabe usted que la causa del español está ganada acá, en Puerto Rico? Y en las calles no se oye inglés, solo español, ¿no? ¿Y sabe usted que en Texas, Estados Unidos, se ha hecho obligatorio el español en la enseñanza secundaria? Los Estados Unidos van inconscientemente hacia la rehispanización. Era su más ferviente deseo. Quizá por ello estuvo en su horizonte y no le hizo ruido ir a los Estados Unidos cuando comenzaron a lloverle invitaciones desde las principales universidades norteamericanas en los últimos años de su vida. Enríquez Ureña no tenía, desde luego, una visión homogeneizadora de la lengua, llamémosla española, llamémosla castellana o como queramos llamarla. Tampoco creía que el español peninsular fuera por naturaleza, entre comillas, superior o más rico que el español o las variantes del español habladas en el continente americano. Más bien todo lo contrario, siempre estuvo atento a los matices, incluso los más imperceptibles, puesto que, además de estudiarlos en los tratados de filología, en los libros especializados, Pedro Enríquez Ureña se disponía a captar esos matices con el oído, siempre atento, de alguien que sabía escuchar. Pongo un ejemplo. Cuando en el año 1932, él regresa temporariamente a su país, no lo hace como un intelectual consagrado, lo era ya en muchos sentidos, consagrado a una labor erudita, podríamos decir, sino como alguien que desea seguir aprendiendo, ¿no? En contacto con sectores populares de su país, que le podían enseñar mejor que ningún libro especializado las formas de hablar de esos mismos actores. Porque la lengua es un eco de los muy variados estilos de vida de las gentes y es una forma de conocer la amplia diversidad de formas de sentir en ese mosaico complejo que es América Latina. Quizás había en esta actitud tan abierta a escuchar algo de algunos de sus maestros, de quienes habían sido sus maestros durante su pasaje por el Centro de Estudios Históricos de Madrid, pensando, por ejemplo, la escuela de Ramón Menéndez Pidal, que mencionó acá Diego, pensando en los proyectos de fonética que tenían en el Centro de Estudios Históricos, de hacer como una especie de diccionario fonético, registrar las hablas de la península. En fin, con humildad, don Pedro estaba dispuesto a hacer algo parecido, escuchar a los modestos campesinos de Santiago de los Caballeros, hoy segunda ciudad en importancia de República Dominicana, hasta donde yo sé, para aprender de ellos. En carta a sus amigos de la Argentina les contó que el pimiento dulce se decía allí ají boniato, algo muy diferente de lo que ocurría en el resto de su país, y que ese matiz reflejaba un uso novedosísimo
para un Enríquez Ureña siempre permeable a la voz de los humildes, de los trabajadores. Tomó esto del ají de su epistolario con Amado Alonso. Una actitud que no es la del científico o académico consagrado, podríamos decir en un pedestal o encerrado en una burbuja, sino que es la de un hombre curioso, dispuesto a aprender tanto de los libros como de la propia experiencia, en contacto con las más variadas gentes, actitud que se va a reflejar en su vida académica en la Argentina, dado que don Pedro no era el adusto u orgulloso profesor que guardaba distancia con sus alumnos, sino que por el contrario, le llevaba el libro que precisaban sin necesidad de que se lo pidieran 2 veces, los invitaba a su casa para continuar la clase una vez que concluía, aprovechaba los viajes en tren y los tiempos supuestamente muertos para continuar con su diálogo estimulante con colegas, profesores, jóvenes, auxiliares, docentes, estudiantes. Era una actitud que calzó a la perfección con la Universidad Argentina, que vivió y se transformó al ritmo de la reforma universitaria de 1918. Una reforma que mostró a alumnos, profesores y graduados que la universidad no debía ser una institución simplemente destinada a consagrar, a la consagración social por medio de los títulos universitarios, sino que debía ser una verdadera escuela que alentara la formación continua y la investigación con mirada crítica y con sensibilidad para adquirir experiencias muy variadas a través de los contactos culturales favorecidos por viajes, intercambios, etc. Luego de la reforma universitaria, y no fue casualidad, se dio una oleada de creación de institutos de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Pedro Enríquez Ureña, ya lo dijimos, lo dijo Diego, de hecho colaboró intensamente en el Instituto de Filología, que dentro de poco ya cumplirá un siglo. Los institutos de investigación, los viajes como experiencia de formación, los intercambios, los diálogos con otros centros de investigación, la participación incansable en tareas de edición de revistas científicas y otro tipo de ediciones de libros, etc. La colaboración como autor en distintas tareas en el proceso editorial, desde la corrección de pruebas, digamos, etcétera, etcétera, a la luz de un clima de mucha efervescencia, reforma universitaria, revolución Rusia y otros tantos cambios que son propios de la época, donde todas estas tareas se multiplican. De hecho, la década del 20, sabemos, es una década intensa para revistas universitarias, estudiantiles, de vanguardia, etcétera, etcétera. Y en muchas de ellas participó don Pedro Enríquez Ureña. Y no hay dudas de que todo ello, sumado a las visitas internacionales, incluidas las de figuras como Albert Einstein, que vino a la Argentina en la década del 20, todo esto es clave para darle a la Universidad Argentina un cuarto de siglo de brillo, básicamente desde 1918 hasta el golpe militar de 1943, un golpe que supuso una intervención sobre las universidades que lamentablemente poco se recuerda. No hubo en 1943 una noche de los bastones largos, es decir, una imagen icónica potente que tuviera perdurabilidad en la memoria, pero sí hubo oleadas de purgas y cesantías como nunca antes de profesores de altísimo nivel, que pusieron fin a una de las épocas más brillantes y escasamente recordadas de las universidades argentinas. El Instituto de Filología en el que trabajaba y colaboraba Pedro Enríquez Ureña fue uno de los más afectados en la Facultad de Filosofía y Letras, de ahí que Amado Alonso también se viera forzado a abandonar la Argentina. No fue el único, claro. Don Pedro, a esta altura del partido, era un intelectual de fuste que sabía extender la cátedra allí donde él se dirigiera, porque él mismo era una cátedra viviente. En La Plata era una autoridad que alternaba sus clases en el Colegio Nacional, la actuación en diferentes centros universitarios, su participación en el Círculo de Alejandro Korn, en la Universidad Popular, donde participaban, entre otros, Ezequiel Martínez Estrada, ya se lo mencionó, José Luis Romero, etcétera, etcétera. En Buenos Aires no solo se lo podía encontrar siempre por las tardes en el Instituto de Filología, también estaba en el Instituto del Profesorado, que tenía cátedras de altísimo nivel, e incluso uno podría pensar que eran mejores que los de la propia universidad, que en cuanto a que no estaban atadas a luchas facciosas esas cátedras. En fin,
digo esto porque el Instituto Superior del Profesorado no puso trabas, por ejemplo, a profesores extranjeros o profesores judíos, trabas que sí había en la Argentina de los años 30. Fue también participante asiduo en las tertulias, comandadas por Alfonso Reyes durante sus estancias en la Argentina, así como también participó en el corazón de la revista Sur, de Victorio Campo, y en diferentes grupos que jugaron un papel crucial para conformar un bloque antifascista en la Argentina de la década de 1930. Y podría seguir enumerando, ¿no? Participó intensamente en la vida literaria de la Institución Cultural Española de Buenos Aires, una institución que fue muy sensible al tema del franquismo, me refiero al exilio que quería llegar del franquismo. Y así podría seguir enumerando. El nombre de Enrique Sureña se encuentra asociado a lo más granado de la vida intelectual y literaria de la Argentina. En esta época participa en sus principales revistas, foros, tertulias, espacios de sociabilidad, daba conferencias en Amigos del Arte, en círculos socialistas, en asociaciones barriales y populares y en la más alta academia también, por supuesto, porque era infatigable. Y cabe poner de relieve algo más, sus valores. Alentaba la rigurosidad analítica, el trabajo disciplinado, la consulta a bibliotecas, digamos, la actitud científica, en pocas palabras, ciencia pura, pero esto se combinaba con una ética igual de rigurosa, por la cual el humanista se comprometía a alentar el progreso social de los sectores más humildes, la alfabetización y la educación populares como estrategias para la emancipación del continente. En la Argentina, tal vez, su actitud enlazaba con la impronta de un Sarmiento, al menos con aquel Sarmiento que abogó por la educación popular, aunque sabemos que Sarmiento fue una figura multidimensional y quizás no todas las dimensiones se enlazarían bien con Enrique Sureña. Lo que cuenta en suma es la búsqueda de la emancipación a través de la lengua, de la cultura, del conocimiento cabal del idioma, en toda su riqueza, en tanto fuente de matices que construyen la identidad, una reflexión que ocupaba un lugar importante en su agenda, pero que siempre debía combinarse con la actitud rigurosa del científico. Esto permite entender qué tipo de relación tuvo Enrique Sureña con el libro. Para un humanista, para un intelectual, publicar es parte natural de su oficio, pero en el caso de Enrique Sureña, el libro jugaba un papel crucial en su proyecto emancipatorio para el continente. De ahí su compromiso con dos editoriales clave en América Latina. La Casa Losada de Buenos Aires, una editorial cruzada con el exilio republicano español en la década del 30, el exilio que huye del franquismo. Dado que Losada tuvo lazos solidarios con exiliados en toda América, y el Fondo de Cultura Económica, fundado en México a instancias de Daniel Cosío Villegas, viejo amigo de Pedro Enrique Sureña, junto al amigo en común Alfonso Reyes y el argentino, bajo el ala de don Pedro, Arnaldo Alfila Reynal, por supuesto. En Losada, Enrique Sureña dirigió colecciones de libros y cuidó minuciosamente los textos que editaba. En todos los casos buscó influir decisivamente en el perfil de estas dos editoriales, en especial de la Casa Losada Argentina, claro está, porque vivía acá, a la que perteneció desde que se fundó Losada. Losada y Fondo de Cultura compartieron la idea de que hacer libros debía ser una labor crucial en la vida intelectual, para el desarrollo de las humanidades y de las ciencias sociales, claro está, pero no simplemente para la consagración intelectual del escritor, sino como una forma de acercarse a la divulgación, de emancipar al pueblo, de promover la educación popular y hacer de la ilustración un proyecto para todos. Losada y Fondo de Cultura compartían la idea de que los libros baratos debían ser libros de calidad, de buena factura, ¿no? Con buenas traducciones, autores de primer nivel en el catálogo, ya sean las últimas ediciones, las últimas novedades o los clásicos que nunca habían circulado en español. El libro barato, por ser barato, no debía resignar calidad estética, literaria o intelectual. A lo sumo, tan solo el papel podía ser barato para que el precio fuera más económico. Para concluir, del mismo modo que Pedro Enrique Sureña apostó a que la educación superior no quedara encerrada en los claustros y en coincidencia con el reformismo universitario argentino, consideró crucial que la extensión universitaria se continuara en variados ámbitos, entre ellos profesorados, escuelas, viajes en tren o tertulias, pensó de igual manera el libro, es decir, como parte de la misma agenda, y apostó a proyectos editoriales que compartían ese espíritu, además de adherir
desde luego, al compromiso antifascista y antifranquista de los editores españoles instalados en Buenos Aires, en México y en toda América Latina. En fin, una vida intensa e insoslayable que atraviesa múltiples aristas de la cultura argentina e hispanoamericana, latinoamericana. Muchas gracias. Bien, finalmente Daniel Link nos trae su Pedro Enríquez Ureña y nosotros. Sí, me sumo a los agradecimientos y sobre todo me sumo a esto que insinuó Rodrigo de que somos un grupo de reflexión. Lo somos y conviene mencionar en este punto que falta una persona que por razones laborales no pudo acompañarnos, Cecilia Magadán, que forma parte de este grupo. Cecilia nos está viendo por Senado TV. Hola, Cecilia. Diego y Miranda hablaron de la generosidad de Pedro Enríquez Ureña y también hablaron de la generosidad de nuestros maestros. Yo creo que las dos cosas en algún punto se complementan para tenernos hoy aquí. Pero también habría que hablar de la generosidad de las personas que... Este más cerca, yo pensé que tenía que estar lejos como el de ella. De las personas que trabajan en los institutos de investigación. Filología latinoamericana, nosotros trabajamos en esos institutos de la Universidad de Buenos Aires y es en relación con esos institutos que en algún punto constituyen nuestra segunda casa. Yo hace 40 años que de una manera o de otra trabajo en filología, pensamos nuestros proyectos y por lo tanto vaya este agradecimiento tanto a las cátedras, los docentes, pero también los institutos. Hay una foto de Pedro Enríquez Ureña, antes de cumplir 30 años, que lo muestra como un joven de una belleza irresistible que la época era incapaz de comprender y que habría de perder en su madurez. Jorge Borges se refirió a esa belleza que emana de la fotografía que describo. Mi tocayo Daniel recordaba esta cita cuando señaló que era un hombre tímido y creo que muchos países fueron injustos con él. En España sí lo consideraban, pero como indiano, un mero caribeño. Y aquí en Buenos Aires creo que no le perdonamos el ser dominicano, el ser quizás mulato, el ser ciertamente judío. Había nacido, como sabemos, el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo, bajo el régimen dictatorial de Ulises Heró, que apresuró la integración dominicana al capitalismo mundial. Luego había pasado brevemente por Cap Haitien después de la muerte de su madre, donde aprendió francés y piano. Había trabajado en los Estados Unidos como tenedor de libros, había publicado en 1905 su primera obra, Ensayos críticos, en La Habana, donde vivió antes de pasar a México. Había sido testigo de la Revolución Mexicana, entre 1906 y 1913 estuvo en ese país donde, entre otras cosas, se dedicó a leer a los clásicos griegos en el antipositivista Ateneo de la Juventud, junto con Alfonso Reyes, el gran crítico mexicano, y había dado clases en los Estados Unidos entre el 1915 y 1916, donde además se doctoró con una tesis que le prologó Ramón Menéndez Pidal cuando la publicó bajo el título de Versificación irregular de la poesía castellana. Había vuelto a México, donde participó activamente de las políticas de José de Vasconcelos y donde llegó a ocupar el cargo de director general de Enseñanza Pública de Puebla. 7 años después de esa foto, el joven Pedro se radicaría en Argentina hasta su muerte. La afirmación de su pose, con los brazos cruzados, su mano derecha apoyada con firmeza en el brazo izquierdo, la barbilla dibujada con determinación y delicadeza, la boca bien delineada pero distendida, la mirada serena y penetrante, las orejas, sobre todo las orejas desplegadas como grandes radares dispuestos a la escucha, el pelo crespo apenas dominado por evidentes capas de fijador y el traje impecable nos alcanzan desde el fondo de los tiempos para decirnos lo mismo que las primeras palabras de su primer libro publicado en Buenos Aires, 6 ensayos en busca de nuestra expresión del 28, ya lo habían citado, donde escribe: haré grandes cosas, lo que son no lo sé. Casi 70 años después de su muerte, desdichada y súbita, sabemos lo que don Pedro hizo, aunque muchas veces nos olvidemos de su enorme importancia.
Yo quisiera detenerme en este homenaje en lo que Pedro Enrique Sureña pensaba cuando llegó a Buenos Aires en 1924 y que los subtítulos de El descontento y la promesa, esa conferencia de 1926, permiten desplegar en relación con esa pose fotográfica que aniquila el tiempo positivo y nos alcanza. Este anacronismo o acronismo de la fotografía es también propio de la filología que busca del futuro lo que falta del pasado. Es, como dice Pedro Enrique Sureña, una flecha de anhelo. Al mismo tiempo que suspende el tiempo, la filología, que es una relación amorosa, suspende toda topología de la distancia, tal como don Pedro la postuló. El arte empieza donde termina la gramática. Hay en la obra de Pedro Enrique Sureña un pensamiento y una chispa de vida, y elegí un instante inmemorial para desplegar las figuras de ese pensamiento. Lo más transitado es la relación entre gramática y literatura, a la que se refirió Diego, de lo cual es un testimonio el proyecto que llevó adelante con Amado Alonso, la gramática castellana, que lleva ya más de 50 ediciones y que sigue siendo utilizada en muchas escuelas del continente, que además estuvo anticipada por sus manuales para escuela primaria de 1927. Menos atención se ha prestado a las tensiones que la obra de Enrique Sureña plantea entre lo universal y lo local, es decir, entre el latinoamericanismo y la literatura mundial o global, como se prefiera. Muy tempranamente descartó los estudios nacionalitarios en literatura y verificaba que el árbol, e incluso el régimen arborescente, no dejaba ver el bosque. Cito: la literatura de la América española tiene 4 siglos de existencia y hasta ahora los 2 únicos intentos de escribir su historia completa se han realizado en idiomas extranjeros. Uno hace cerca de 10 años en inglés, otro muy reciente en alemán. Está repitiéndose para la América española el caso de España. Emprendemos estudios parciales. La literatura colonial de Chile, la poesía en México, la historia en el Perú. Llegamos a abarcar países enteros y el Uruguay cuenta con 7 volúmenes de Roxlo, la Argentina con 4 de Rojas, 8 en la nueva edición, pone entre signos de admiración. El ensayo de conjunto se lo dejamos a los ingleses y a los alemanes. Ni siquiera lo hemos realizado como simple sumatoria de historias parciales. Eso está escrito en Caminos de nuestra historia literaria del 25, que señala al mismo tiempo la distancia respecto del criollismo cerrado, del afán nacionalista, que en la perspectiva de Enrique Sureña no es sino un multiforme delirio en que coinciden hombres y mujeres hasta de bandos enemigos. Y es la ruina de un proyecto de integración continental que en su perspectiva no es solo literario, sino también y sobre todo político. En sus formulaciones más recientes, sin embargo, más recientes más cerca de nosotros, ya fuera del ideario de don Pedro, el latinoamericanismo no ha conseguido desembarazarse de la dialéctica de centro-periferia en virtud de su anclaje en el historicismo teleológico. Esto ha convertido a la experiencia latinoamericana de estos últimos siglos en un trauma deficitario. Así, América Latina es un proyecto incompleto del que emergen culturas híbridas y que se pueden identificar como resultado de una modernidad descontrolada. Todo aquello contra lo cual Pedro Enrique Sureña había levantado un edificio defensivo. Por eso mismo, el maestro vacila ante el nombre de aquello que en última instancia no tiene nombre ni puede tenerlo. América hispánica, nuestra América, Hispanoamérica. El vitalismo de Enrique Sureña apela al establecimiento de un culto y por lo tanto de una comunidad imaginaria. Su modelo es antes griego, es decir, la confederación de ciudades, que oriental, es decir, estatalista y autoritario. Fíjense que el modelo griego vuelve como un ritornelo a lo largo de toda su obra. Escribe: si conserváramos aquella infantil audacia con que nuestros antepasados llamaban Atenas a cualquier ciudad de América, no vacilaría yo en compararnos con los pueblos políticamente disgregados pero espiritualmente unidos de la Grecia clásica y la Italia del Renacimiento. Pero sí me atrevería a compararnos con ellos para que aprendamos de su ejemplo que la desunión es el desastre. Por eso ensayó varias denominaciones para la magna patria en la que pensaba como destino de las naciones novomundanas, muy fuertemente anclado a las figuras soñadas por José Martí,
que había llamado hermano a Federico Enríquez y Carvajal, el tío de Pedro. De hecho, habla de utopía de América, de expresión americana en un primer momento, llega a referirse incluso a repúblicas cisatlánticas en Raza y Cultura del 34 para referirse a los países novomundanos. En todo caso, Pedro Enríquez Ureña trabajaba siempre en el límite de las designaciones, como estamos viendo, pero también en el límite del pensamiento positivista. Y por eso mismo recusó la idea del tiempo positivo junto con la idea de frontera de las naciones burguesas y, naturalmente, refutó también las genealogías lineales y parentales y por eso lo ofendía la hipótesis andalucista a la que debate al que se refirió Diego al comienzo. El principio esperanza que anima su obra y del cual la gramática y las corrientes literarias son sus monumentos más celebrados, está presente en sus textos juveniles y podría traducirse en términos de Aby Warburg: Atenas y Oraibi son lo mismo. Y no porque el ejercicio comparativo aniquile la diferencia entre la aldea Hopi y la ciudad mediterránea, o porque la filología no sea capaz de estremecer hasta el último átomo del lenguaje en su singularidad reverberante, sino porque en uno y otro caso el hombre libre aparece, es decir, solo puede aparecer como un punto singular abierto a los cuatro vientos del espíritu. Escribe, lo leo: el hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra América, no será descastado, sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra y no la ajena, le dará el gusto intenso de los sabores nativos y esa será su mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter propio. Nunca la uniformidad, ideal de imperialismos estériles, sí la unidad como armonía de las multánimes voces de los pueblos. Entonces la autoctonía como perspectiva analítica le permite a Enríquez Ureña conservar la heterogeneidad de aquello que constituye su material analítico. Desde esa perspectiva, la literatura y el arte no son esferas autónomas, porque lo que en ellas se juega es propiamente una concepción de lo viviente. Por eso el programa de Enríquez Ureña todavía nos interpela con su voz casi centenaria. Leo. Y sobre todo leo esto en esta semana de convenios entre Mercosur y Unión Europea. Si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre, y por desgracia esa es hasta ahora nuestra realidad, si no nos decidimos a que sea la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Sería preferible dejar desiertas nuestras pampas si solo hubieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos. No los dolores que no alcanzará a evitar nunca los que son hijos del amor y la muerte, sino los que la codicia y la soberbia infligen al débil y al hambriento. Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria, fuerte y próspera por los dones de su naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia. Ahora creo comprender mejor el llamado de aquella vieja fotografía en cuyos detalles se dejaba leer no solo una lógica temporal que a veces se nos escapa, sino sobre todo una ética. Si aprender no es solo aprender a conocer, sino igualmente aprender a hacer, es una cita de Pedro Enríquez Ureña, sé que lo que hacemos como latinoamericanistas y filólogos aficionados está bajo la atenta y amorosa mirada vigilante de Pedro Enríquez Ureña, el maestro en quien nos leemos al leerlo. Muchas gracias. Abrimos un poco para preguntas. ¿Hay preguntas? No, parece que no hay preguntas. Entonces, bueno, quiero agradecer entonces a nuestro panel, por favor, un fuerte aplauso. Para continuar, le solicito, por favor, a Su Excelencia, embajador
don César Pina Toribio, embajador de la República Dominicana en Argentina, que venga a dirigirnos unas palabras. ¿Me puedes poner? Honorables legisladores de la Nación Argentina, distinguidos académicos, apreciados amigos de la comunidad dominicana, señora Gabriela Lito, nieta de don Pedro Enrique Ureñas, apreciados amigos de la prensa, señoras y señores, amigos todos. Quiero agradecer a las autoridades del Congreso de la Nación que nos hayan conferido el honor de realizar el coloquio Pedro Enrique Ureñas, Utopía de América, en este digno espacio referente de la identidad cultural argentina. Expreso mi reconocimiento a las personalidades que apoyaron esta iniciativa, en especial al diputado Daniel Filmus y su equipo de trabajo, y a todos ustedes. Manifiesto el gran significado que tiene para nosotros esta ocasión. Siendo un adolescente, intervine de alguna manera en la búsqueda de don Pedro Enrique Ureñas y fue para mí una gran oportunidad de haber podido tener no a don Pedro Enrique Ureñas, que para entonces ya no estaba en la República Dominicana, sino a una pléyade de jóvenes que estaban queriendo seguir detrás de don Pedro Enrique Ureñas, entre los cuales quise haber estado en algún momento. Gracias a todos los que creyeron que este coloquio cumplía con los requisitos esenciales: recordar la figura del ilustre dominicano en las voces de académicos comprometidos con los valores del humanismo como asunto del presente. Para nosotros, honrar la memoria de Pedro Enrique Ureñas es un acto más que necesario, indispensable. Honramos no solo al académico de excelencia, sino al maestro, al pensador, al humanista, pero sobre todo al hombre íntegro. Su espíritu, su huella y su ética está presente en la región de América Latina y el Caribe. En este sentido, la llegada de Pedro Enríquez a la Argentina antes de mediados del siglo XX es un testimonio de una secular amistad cívica que iniciaron tempranamente la República Dominicana y la nación argentina. La amistad entre nuestras naciones, fortalecidas a través de los años, grata a los sentimientos de ambos pueblos, ha sido estimulada por el intercambio de los valores y principios compartidos. Dos sociedades que creen en la fuerza del humanismo y la educación. Concluyo con la reiteración del agradecimiento a todos ustedes
por acompañarnos aquí a honrar la memoria de Pedro Enríquez Ureña, inspirador de valores humanos. Muchas gracias. Gracias, embajador. Para hacer ya casi a modo de conclusión, le pido por favor a la señora Gabriela Lito, si se acerca al embajador, que va a ser el embajador y su esposa, la señora María Viña de Pina, van a hacer entrega de unas flores a la familia de Pedro Enríquez Ureña, que recibirá su nieta, la señora Gabriela. Y quiero pedirle, por favor, a la doctora Miranda Lira, que si recibe unas flores de parte del embajador y su señora. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Cámara de Diputados por invitarnos a esta hermosa casa. Muchas gracias a los disertantes de hoy por acompañarnos, por, la verdad, estar dispuestos desde el día 1 en este proyecto. Ahora, antes de pasar a un brindis, vamos a tener abierta la mesa para que se utilice el matasello en conmemorativo a don Pedro Enríquez Ureña. Así que muchas gracias y buenas tardes. No sé, Daniel, ¿querías comentar algo? ¿No? ¿Querías comentar algo o no? Bueno, así que muchísimas gracias y vamos a estar por esta mesa haciendo el matasello. El ministro Hernández se ocupará y vamos a tener un brindis allá en la parte de atrás del salón. Muchas gracias.